Muy buenas a todos. En la sesión 2 del día de hoy vamos a hablar de 4 temas. El primero va a ser regularización de trazos. Luego vamos a ver el tema de adjudicación de áreas residuales. Posteriormente tocaremos el tema de expropiaciones por necesidad y utilidad pública. Y finalmente veremos el tema de división y partición de lotes. Comenzamos. Muy bien, vamos a tocar el tema de la regularización de trazos. El servicio de regularización de trazos es un servicio interno que lo realiza el Gobierno Municipal de La Paz, a diferencia de los trámites de aprobación de planos, de permiso de construcción, del plano as-built, del fraccionamiento en propiedad horizontal. Este trabajo lo realizan de forma interna, sin la colaboración, sin el ingreso de un trabajo que tenga que hacerlo el arquitecto particular. Y básicamente lo que consiste es en realizar el ajuste correspondiente de las vías. Lo que vamos a hacer nosotros es explicar este procedimiento que se hace de forma interna en 5 casos que los he planteado. Están viendo ustedes ahorita el archivo en AutoCAD. Les estoy mostrando trazos viales que son los límites de los manzanos, conocidos también como la línea municipal, donde se pueden verificar diferentes situaciones que van ocurriendo. Este primer caso que estamos viendo lo vamos a ver al final, que es el que nos va a servir para poder explicar posteriormente lo que es un área residual. Acá lo que estamos haciendo es explicar el primer caso, que es el referido a un ajuste correspondiente de línea municipal. Acá estamos viendo los límites de los manzanos, estamos viendo el eje de la vía, estamos viendo la conformación definida a partir de los límites de los cordones de acera, estamos viendo el ancho de vía que está definido de pared a pared con un ancho planificado en una planimetría. Y básicamente lo que nos interesa en esto es entender que la línea municipal con la que trabaja el municipio es la que se identifica de pared a pared en un manzano. Entonces, a partir de esta definición van a ocurrir los diferentes casos. En algunos casos puede haber alguna reducción del ancho de vía, puede haber en otros casos alguna ampliación, puede haber una anulación, puede haber un desplazamiento. Este caso en particular, lo que tenemos que entender es también sobre esta información gráfica pueden existir los casos en los que vamos a ver a continuación se reduce el ancho de vía, ¿no? El layer que están viendo ustedes paralelo a la línea municipal es el layer o capa correspondiente al levantamiento topográfico. Es el layer, ¿no? Que es para esta vía que estamos entendiendo son las paredes físicas, ¿no? En este caso la consolidación de las viviendas no ha respetado el ancho de vía de la planimetría por diferentes factores, ¿no? Puede ser una consolidación que se ha dado por el tiempo, una falta de información, etcétera, ¿no? Diferentes factores. Pero lo que han hecho es que el ancho de vía produzca una consolidación y probablemente la respuesta sea que se tenga que borrar esta línea municipal y se la convierta en una vía más reducida, como está aquí en la propuesta con línea segmentada de color rojo, y esta sea la nueva línea que cierre los manzanos de frente a frente, ¿no? Entonces el criterio que se maneja para poder hacer estas regularizaciones de trazos tiene que ver mucho con la consolidación. Tiene que ser la mayoría de las construcciones. No puede haber una sola vivienda y que se generen cuellos de botella. Además, lo más importante y lo que vamos a ir revisando ahora es lo que tiene que hacer el trabajo de la revisión del derecho propietario.
hay que verificar en el caso de los lotes lo que ocurre con la superficie legal y superficie legal del predio. Superficie real, la superficie física, y superficie legal, la superficie que te otorga el derecho propietario, ¿no? La que tú revisas en los testimonios, en los suelos reales de cada uno de los lotes. En este caso estamos viendo una línea de consolidación transitoria que se refiere a los temas identificados con viviendas patrimoniales probablemente, ¿no? Que no respetan la línea municipal, pero por la data, la antigüedad de la construcción, se mantiene donde se encuentra consolidada hasta el momento de elegir una nueva construcción. En este caso lo que estamos viendo es una propuesta que reduciría el ancho de vía de 18 a 13.1 metros lineales, ¿no? Entonces, básicamente en esto consiste una regularización de trazos. Para esto, lo que hace el municipio es pedir documentos de derecho propietario de todas las viviendas colindantes a esa vía. Se pide una carta de conformidad de los vecinos expresando el interés en acceder a este servicio, que en realidad en este caso en particular sí les puede convenir, ¿no? Porque van a eliminar el tema de la afectación que tengan sobre posición de la consolidación de la vía sobre respecto a la línea municipal. Acá lo que están viendo ustedes es la imagen del Google Earth, donde se puede ver el grado de consolidación de las viviendas, ¿no? Básicamente son viviendas duras, tienen columnas, tienen losas, están con la consolidación de la vía, hay cordones de acera, la calzada está asfaltada. El grado de consolidación probablemente sea en un 90%. Ese es uno de los casos que se puede dar con respecto a la reducción del ancho de vía. El siguiente caso que estamos viendo se toma como referencia igual una vía en particular planificada, donde se identifica la conexión vial entre dos vías paralelas, ¿no? Una vía perpendicular que está en forma de zigzag, podemos decir, la que se está identificando ahí, y tiene una conexión directa entre dos vías que están paralelas entre sí. En la realidad, cuando revisamos el Google Earth, esa vía no cuenta con esa conexión. A la mitad se vuelve una vía cerrada. Aquí hay un callejón perpendicular al lado izquierdo, pero se topa con un terreno que está cerrado por un particular, ¿no? Este terreno es considerablemente grande y ese terreno es el que colinda con la vía superior y no permite el acceso de la vía de un lado hacia el otro en estas dos vías paralelas. Entonces probablemente si este predio cuente con derecho propietario, probablemente acá habría que considerar que se haga la anulación de una vía. Caso contrario, si este particular no demuestra el derecho propietario, vale decir la posesión del terreno con documentos legales y además que cuenta con planos aprobados por el municipio, no importa en qué gestión, estos son antecedentes importantes para poder considerar el caso de una anulación de vía. De ser así, se procedería a la reducción del ancho de vía, que debería ir la vía más o menos a este nivel. Ese polígono que lo acabo de dibujar tendría que ser el final de esta vía, ¿no? Y el resto que va hacia arriba debería anularse, debería borrarse todo ese tramo para poder consolidar lo existente. Entonces el municipio, para poder hacer ese tipo de intervenciones, necesita verificar documentación técnica y legal. En este caso interviene únicamente el propietario de ese terreno, ¿no? Acá vemos construcciones duras con cubiertas de edificaciones de pisos mayores en ambos lados. Al centro parece que hay un terreno de área verde. El siguiente caso que estamos viendo es otro ejemplo de el que menos probable es el menos probable, ¿no?, que se pueda dar en ese tipo de regularización de trazos, que se refiere a los casos en los que el ancho de vía físico, cuando vamos al lugar, es mayor que el ancho de vía planificado. En este caso la planimetría dice 8.2, ahí vemos la cota, pero físicamente voy a agarrar y voy a medir, es 10.2, ¿no? Se ha incrementado el ancho de vía en 2 metros. Y según el ejemplo que les estoy mostrando, cada manzano ha aumentado en 1 metro a cada lado, ¿no? Se ha reducido el manzano y se ha incrementado por consiguiente el ancho de vía.
En este caso la solución es que se consolide, si es que hay grado de consolidación, que se consolide el ancho de vía donde se encuentran las viviendas, que no se mantenga el ancho de 8.2. Es por un tema de administración más adecuado, incluso por la circulación vehicular, mantener vías con mayor ancho de vía que las planificadas. Como les comento, estos casos son los que en menor proporción no pueden ocurrir, pero en algunos casos se da. Vemos que esta vía está consolidada, ¿no? Son edificios de más de 5 o 6 plantas, son viviendas que ya están consolidadas, no encontramos terrenos baldíos, no encontramos viviendas con adobe o terrenos que están sin edificación alguna, es un grado de consolidación mayor. Verificando el derecho propietario y verificando los antecedentes correspondientes podemos proceder a ese tipo de reducción de ancho de vía. Y el último caso que estamos viendo, que es esta vía curva en particular, la que está identificada ahí en el lado derecho. Existe una curvatura proyectada de acuerdo a las curvas de nivel probablemente, pero estamos encontrando que el layer de color plomo, que es el layer del levantamiento topográfico, existe la curvatura en el lugar, pero está desplazado el eje de vía. Entonces este tipo de caso de regularización de trazo se produce cuando el eje de vía se encuentra desplazado con respecto a la planimetría. La solución es hacer el ajuste, ¿no? El ajuste consiste en volver a identificar el eje de vía, volverlo a hacer coincidir con el límite del manzano. Ahora, este tipo de casos, cuando hay un desplazamiento de una vía, de un eje de vía, perdón, por lo general no es en una sola calle, probablemente el ajuste sea mayor, sea en todo el sector. Entonces lo más probable es que la planimetría en sí necesite hacerse un ajuste, no solamente en una sola vía, ¿no? Aquí el trabajo que se necesita es de mayor precisión y de mayor cobertura. En estos casos los ajustes de eje de vía pueden dar el indicio de que es mayor el trabajo que hay que hacerse. Volveremos al caso 1. En el caso 1 lo que les voy a mostrar, y es a partir de acá donde se identifican en qué casos puede haber un área residual. Vamos a partir con antecedentes en particular, ¿no? Esta vía en particular, esta vía de tramo casi horizontal, vamos a hacer el análisis de este lote, el que está en esquina, en el manzano inferior derecho. Es una construcción, como están viendo el límite, que se encuentra fuera de línea municipal y tiene construcciones consolidadas, ¿no? Acá en la imagen vemos que la edificación ya está dura, ¿no? Está consolidada. Es construcción dura con columnas, losas y pisos elevados. Se encuentra consolidada, pero en este caso es la única vivienda que está fuera de línea. El resto de las edificaciones se encuentran dentro de la línea municipal. ¿Qué datos podemos encontrar con respecto a esta vivienda? Este es el polígono que hemos identificado físico. Imaginemos que se hizo la medición en el terreno, hemos encontrado todas las estacas y hemos realizado toda esta medición. Se ha sobrepuesto esta información a la planimetría y hemos encontrado dos áreas, ¿no?, que colindan a las dos vías perpendiculares entre sí, donde se encuentran las áreas fuera de línea municipal. Tiene un radio de giro de ochave de 4 metros. Los datos son los siguientes. El propietario en documentos legales, para este caso 1, tiene una superficie legal de 952.78 metros cuadrados. Estos datos se encuentran en el testimonio en el folio real. La superficie física, la que acabamos de verificar en el polígono, tiene 823.13 metros cuadrados. Aquí ya estamos identificando que entre la comparación entre ambas superficies, la superficie real es menor a la que legalmente posee. Y este polígono que estamos identificando acá es el que se descuenta de las afectaciones que tiene, ¿no? Entonces, de la línea municipal para adentro es la superficie útil. Las afectaciones identificadas en cada polígono por separado son las que se encuentran definidas desde la línea municipal, incluyendo las paredes que están fuera de esa línea municipal. Se genera el polígono. El primer polígono es de 97.37 metros cuadrados, el segundo polígono es de 32.28 metros cuadrados.
¿no? Entonces, la afectación en total es 129.65 metros cuadrados. La diferencia, ¿no? La resta que se hace del total de la superficie de terreno menos estas dos afectaciones me va a dar como resultado este polígono, que es la superficie útil de la línea municipal para adentro. Lo que le queda de terreno es la superficie útil, y esa superficie es 693.47. En este caso estamos viendo que la superficie final, la útil, está por debajo de la superficie legal. Eso quiere decir, traduciendo lo que estoy hablando, es que el propietario, gracias a su testimonio, su folio real, cuenta con derecho propietario. Y esta parte es muy importante porque si no se hace el análisis correspondiente, si no se le da el criterio adecuado al propietario, probablemente la solución que tenga que hacer es que tenga que demoler estas áreas y ingresar en línea municipal. Lo correcto es que si tiene derecho propietario y estas áreas están fuera de la línea municipal, el municipio, para poder administrar adecuadamente esta vía, tiene que proceder a la expropiación parcial de estas áreas, a la expropiación parcial por la necesidad de utilidad pública. ¿Por qué? Porque el propietario en este caso cuenta con derecho propietario, cuenta con un testimonio que tiene mayor superficie legal que la que físicamente está ocupando. Esto es bien importante. Ese es el caso 1. Entonces, esta habilitación de esta vía se procede con la asignación de la identificación del procedimiento de expropiación, que lo vamos a explicar posteriormente en qué consiste básicamente la expropiación. Entonces, ¿qué pasaría si el propietario demoliera sin que se proceda primero a la expropiación? Se pierde la expropiación. La expropiación tiene que dar como resultado la toma, la posesión de esas áreas una vez finalizado el procedimiento, el proceso de expropiación. Si el propietario procede antes de hacer la demolición, la expropiación no tiene sentido, no deja de tener efecto. Entonces este es el caso 1, ¿no? En el que estamos viendo cuando hay superficie legal de mayor dimensiones que la superficie real o superficie útil. En este caso se cuenta con derecho propietario, al cual tiene que ser resuelto a través de una expropiación. Ahora el caso 2, como están entendiendo ustedes, es el caso en el que pasa todo al revés. ¿Qué ocurre cuando no se cuenta con el respaldo legal? Se hace igual, es el mismo caso, el mismo terreno, tienen las mismas áreas afectadas fuera de línea municipal. Se hace la diferencia de superficies y resulta de que la superficie legal es casi igual a la superficie útil, ¿no? La superficie útil, como habíamos visto, es 693.47, pero la superficie legal es 694. Hagamos la resta de ambas superficies, ¿no? 694 metros cuadrados menos 693.47 me va a dar el resultado de 0,53 metros cuadrados, son 53 centímetros de diferencia, que bien pueden estar dentro de un margen de tolerancia, pero para efectos de este ejercicio lo que vamos a identificar es y tener en cuenta lo siguiente: siempre la superficie física y la superficie legal tienen que ser iguales. Si entendemos este concepto, estaríamos procediendo a entender lo que es el saneamiento técnico de un predio y posterior saneamiento legal. Un predio está bien saneado cuando ambas superficies son iguales, cuando la superficie legal y superficie física son iguales. Entonces, en estos casos, como hemos identificado acá, hay 0,53 centímetros de diferencia, que es la diferencia entre ambas superficies, física y superficie legal. ¿Qué se hace para poder nivelar ambas superficies? En el municipio identifican un polígono, sea cual fuera la forma de este polígono, pero tiene que dar 0,53 centímetros, ¿no? Acá en el ejemplo salió muy poca área, pero sirve para poder explicar esta situación. Hay casos en los que el área residual puede ser mayor a 0,53, puede ser 1 metro, 2 metros, puede ser 5 metros, puede ser 50 metros, puede ser 90 metros. Pero se identifica un polígono, de esto se encarga de hacerlo el municipio. Identificado el polígono, como les repito, no importa la forma del polígono, pero esta área tiene que dar los 0,53 centímetros. ¿Para qué? Para que en el proceso de la adjudicación del área residual, el resultado final sea el documento aprobado
cosa de que al propietario le sirva esta aprobación de área residual para que pueda ir a derechos reales y se pueda adjuntar esa superficie a su superficie legal. En este caso tendríamos que identificar que la superficie física sea mayor a la superficie legal en 53 centímetros, ¿no? La superficie física tendría que ser 194.53 y la superficie física tiene que nivelarse con la superficie legal. Entonces, para poder hablar respecto a las áreas residuales nos vamos a basar en la Ley Municipal 031 y la información que está posteada en la dirección del gobierno municipal. La terminología técnica indica que las áreas residuales son los espacios de terreno que, como consecuencia de una regularización de trazos o cualquier otra acción derivada de la misma, se generan espacios que tienen que ser menores a 100 metros cuadrados, que no son susceptibles de utilización dentro de los planes y gobiernos municipales y que el gobierno municipal considere susceptibles de transferencia a terceros. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que estas áreas residuales puede ser que no estén consolidadas, son de dos tipos, o consolidadas o no consolidadas las áreas residuales, ¿ya? Y puede ser que inicialmente estén entre la pared física de un terreno y la línea municipal, ese espacio remanente, ¿no? Cuando hacemos la sobreposición e identificación física de la pared y lo sobreponemos a una planimetría, y si hay una diferencia entre ambas, entre la pared y la superficie y la línea municipal, esas áreas pueden ser identificadas como áreas residuales. Como hemos visto en el caso anterior de las regularizaciones de trazos, no todos los casos son de áreas residuales. Hay casos en los que no son áreas residuales. Ahora, también lo que tiene que verificar el municipio es que esta área, una vez identificada como área residual, no puede ser objeto de transferencia, a no ser de que tenga algún proyecto el municipio, a no ser de que vaya a hacer en esa área un corredor verde, algún proyecto, digamos, de equipamiento, de apoyo al equipamiento urbano, o a no ser que tenga alguna intención de hacer algún tipo de proyecto que apoye a la infraestructura de la zona. Si no hay ningún plan, no tiene ninguna intención de hacer el municipio, entonces esta área puede ser adjudicada como área residual. Y lo más importante también es que, según los lineamientos actuales, no puede ser mayor a 100 metros cuadrados. Vamos a verlo hasta ahorita. En características, ¿no? Una vez identificada esta área residual, pasa a ser de propiedad municipal, ¿no? Eso dice la norma, ¿no? No hay otra persona, alguien que lo identifique. Y estas áreas puede ser que estén ubicadas, como se comentó anteriormente, entre el límite de la pared y la línea municipal. Esto se verifica en una sobreposición digital, ¿no? En el archivo CAD en este caso. Entonces estas pueden ser, como les había comentado, con consolidación o sin consolidación de construcción. Puede ser en ambos casos que se puede identificar un área residual. Son áreas que no pueden ser mayores a 100 metros cuadrados, ¿no? No puede exceder esta superficie. ¿Por qué? Porque en el caso de los lotes, según las cartillas, los lotes menores a 100 metros cuadrados están identificados como tales, ¿no? Y el municipio no hace este comercio con lotes. Son áreas que por su reducida superficie, dicen, no son susceptibles de uso dentro de planes y proyectos. Entonces son menores, no hay algún equipamiento considerado, entonces pueden ser su objeto de adjudicación. Estas áreas tienen que estar colindantes a uno de los predios privados. No puede ser que entre un área residual y un proyecto particular, un predio particular, haya una vía, ¿no? No puede ser tan alejado. Tienen que estar directamente colindantes entre sí. Y identificada el área residual, tiene que hacerse la verificación, el análisis de que no va a prestar esta área ningún servicio a la comunidad. Entonces, viendo todos estos antecedentes, viendo todos estos inconvenientes, estas salvedades,
son susceptibles para poder adjudicarse, ¿no? Esas áreas también pueden ser que sean remanentes producto de una administración territorial. Pueden salir de eso también, o sea, se refiere a los procesos de ajuste, de planimetrías, de regularización de trazos, etcétera. Y además, estas áreas residuales, una vez identificadas, no pueden ser susceptibles a procesos de subcapión. La subcapión no se la da en el gobierno municipal, eso se la da en materia legal, ¿no? Con el juez correspondiente de materia. Y se inicia un juicio, no es un proceso. Muy bien, ahora veamos cuáles no son áreas residuales. Las áreas verdes no son áreas residuales, ¿no? Si el terreno está colindante a un área verde y hay un área de interés que el propietario pretende adjudicarse, no lo puede hacer mediante área residual. No se puede eliminar el uso del suelo de área verde para área residual. Lo mismo ocurre con las áreas de equipamiento, ¿no? Si hay un equipamiento colindante a un terreno particular, no puede ser proceso de adjudicación. Áreas de río. Si un río tiene un caudal específico, cuando es abierto, está identificado este caudal, ¿no? Por lo general son 25 metros a partir del eje. Y ocurre casos en los que cuando el río no ha crecido, a veces la consolidación de viviendas está cerca de este lecho del río. Si está dentro de estos márgenes identificados, en los casos de los ríos abiertos, estas áreas no pueden ser identificadas como área residual. No es área de uso residencial. Tiene mucho que ver con el tema de un manejo de un plano de uso de suelos y los riesgos que hay en este caso cuando hay ese tipo de afluentes. Acá estamos bien identificando en el gráfico los diferentes casos en los cuales existe una casita continua con respecto al caudal de un río abierto, ¿no? Entonces aquí vemos las viviendas que están dibujadas en este gráfico, que todavía están dentro de esta franja de seguridad que es en los aires de río. Entonces, si hay estas áreas colindantes, no son sujetos de una adjudicación de un área residual. Taludes o farallones. Si el predio se encuentra colindante a un talud, estas áreas no pueden ser sujetas de adjudicación de área residual por un tema de peligro, ¿no? De inestabilidad de terrenos. Si se va a hacer la adjudicación directa de un área residual que sea colindante a estos taludes, probablemente para poder ocupar posteriormente, para tener la posesión, el particular va a tener que demoler, ¿no? Y desestabilizar el terreno. Tampoco son susceptibles las áreas forestales, ¿no? Diferentes de las áreas verdes. Eso está mucho relacionado con el manejo de un plan de uso de suelos. Tampoco aquellas áreas que sean identificadas con riesgo natural, sectores donde donde la capacidad del suelo es peligrosa, ¿no? Hay un riesgo alto, hay un riesgo muy alto identificado de acuerdo a un manejo de gestión de riesgos, ¿no? Pese a que haya un uso de suelo identificado, pese a que haya una tipología que sea residencial, por encima de esto está el tema de riesgos, del manejo de riesgos. Entonces mucho ojo con la elección de un terreno donde solamente se verifique el uso de suelos. Hay que verificar el riesgo, que eso va a limitar bastante la construcción. Áreas remanentes. Este caso puede darse en aquellos en los cuales por diferentes acciones administrativas o particulares, ¿no? Por un tema de herencia, por una sucesión de porcentajes de acciones y derechos, a un terreno, ¿no? Que al final ha terminado colindante a un área remanente que no es de nadie, al interior de un manzano, por ejemplo, y se ha enclaustrado un terreno. Puede darse ese caso de un mal manejo de administración territorial. Entonces el propietario, viendo esta situación, dice: esta área no le pertenece ni al vecino de la derecha, ni al de la izquierda, ni al de arriba, ni al de abajo, yo me la voy a adjudicar. Entonces pediría a la alcaldía que me haga la venta del área residual. Estas áreas remanentes no son objeto de adjudicación, ¿no? Porque el área remanente tiene que estar, como dice el concepto, entre línea municipal, o sea, sobre la vía, y la consolidación del terreno. Tampoco pueden ser identificadas estas áreas excedentes, ¿no? De repente la consolidación del manzano, que está en la parte de arriba, es el límite de la planimetría inclusive. Y el excedente que queda hacia abajo, que es todo un talud mayor, ¿no? Y en ese excedente algún particular ha intentado, ha ocupado el terreno, ha hecho conexiones clandestinas y está intentando sanear su documentación. Y está pidiendo primero a la alcaldía que se le adjudique este terreno que no es mayor a 100 metros con un área residual. No es sujeto de adjudicación de áreas residuales este tipo de casos, en los cuales esté fuera de una planimetría, esté fuera de la administración territorial.
Tampoco se puede identificar como área residual las áreas que están fuera de línea municipal. Si la línea municipal es la línea que es el cerramiento de un manzano, de una planimetría, lo que está fuera de línea municipal o tiene que ser afectación o área fuera de línea municipal como tal, o invasión a vía, pero no es un área residual, ¿no? La alcaldía no puede hacer la transacción de compra-venta de un área que está sobre la acera, que está sobre la calzada de una construcción dura, ¿no? Entonces esta área tiene que resolverse de otra forma. Probablemente, tal vez, si cuenta con derecho propietario, con una regularización de trazos, pero hay que hacer el análisis de toda la vía. Ese análisis no es de un solo predio, ¿no? No se pueden generar cuellos de botella en una vía. Y si no cuenta con derecho propietario, esta área tendrá que ser demolida, ¿no? Para poder ingresar en línea. Tiene que pasar algo que va a dar beneficio a toda la zona, ¿no? Y para no afectar tus intereses, en la menor medida, se entiende, te van a pagar monetariamente el precio de la vivienda. Eso es de forma general, ¿no? La concepción técnica de una expropiación. Entonces, hay que entender que la expropiación la da el municipio, como habíamos dicho. Vamos a revisar ahora los conceptos técnicos. El primero, ¿qué es lo que dice? Que la expropiación es una competencia exclusiva del gobierno municipal, ejercida mediante la transferencia forzosa total o parcial de una propiedad, dice, ¿no? De un inmueble o propiedad privada, previa declaratoria o causa de utilidad pública y el pago de un justo precio, ¿no? Lo que acabamos de revisar. ¿Qué es necesidad pública? Dice el fundamento jurídico que se constituye en la causa de una expropiación municipal. Como finalidad tiene, dice, la satisfacción de un requerimiento de la sociedad. Entonces esto es la razón, ¿no? Tiene que identificar, tiene que explicar, tiene que fundamentar el municipio por qué se va a hacer esta expropiación. Es el fundamento teórico, básicamente, ¿no? El enunciado por el cual se va a realizar este tipo de trabajo. Y la utilidad pública es el objeto en sí, ¿no? Dice, es el fundamento que se constituye en la causa de una expropiación municipal. Tiene por finalidad la realización de una obra o servicio público en beneficio de la colectividad, prevaleciendo el interés público sobre el particular. Entonces acá tiene que fundamentarse qué se va a hacer, ¿no? Entonces en este caso se va a hacer un proyecto que va a beneficiar a toda la zona, ¿no? De eso se trata. Podemos entender con un ejemplo, digamos, nos imaginaremos que en una vía en particular viene la circulación de un bus, y este bus necesita atravesar un manzano para llegar a su taller. Entonces tiene que realizar la expropiación porque no hay otro camino. Entendamos ahora el concepto de justo precio. El concepto dice, es el pago del valor objetivo del bien inmueble expropiado, que en ningún caso comprende el valor personal o efectivo del mueble, o las ganancias hipotéticas o el mayor valor que pueda asignarse a este bien la obra a ejecutarse, el lucro cesante, ni tampoco las mejoras futuras a la expropiación, dice. Y esto, el justo precio, se entiende que se lo paga en dinero en efectivo, a no ser, dice, de que el propietario se manifieste que se le compense en forma con normativa especial para la construcción en el área parcial que le queda. Entonces esto quiere decir que al precio final no se le puede dar algún valor sentimental, ¿no? No puede decir el propietario, esta construcción es de muchos años, desde mi familia, y por eso es un valor infinito, me tienen que pagar mucho más porque el valor es afectivo, qué sé yo. No se le puede adicionar, hay una hipoteca, ¿no? Todo eso tiene que adicionarse. O yo tenía en la planta baja, tengo en la planta baja locales comerciales, y al año gano tanto, eso más tiene que adicionarse. No se puede adicionar ningún tipo de otros factores, salvo lo que sea a considerar con la obra. No tiene que ser el precio de la obra en sí, tal cual como está a la fecha de ser expropiado. Y dice, se le puede dar dinero, dice, ¿no? El municipio al expropiado, a no ser que el interesado, si es que ha sufrido una expropiación que ha sido parcial y le queda todavía terreno,
Entonces el expropiado diga, no quiero dinero, lo que yo quiero es que me den una normativa especial para construir, ¿no? Puede ser que le dejen construir al 100%, que le dejen subir más pisos de lo que la norma le permite en el sector, y puede aprobarse los planos de construcción sin ningún problema, ¿no? Este tipo de casos son casos excepcionales. Eso es en el tema referido al tema del justo precio, ¿no? Entonces se entiende que en principio el justo precio se lo maneja en una concepción equitativa, ¿no? Pero hay que aclarar que el valor que maneja el municipio para trabajar esto es a través de un avalúo catastral. El avalúo catastral te va a dar, lo vamos a explicar al final del curso, tienen que quedarse al final de la sesión, van a verificar, van a ver que es interesante la forma en la cual se hace un avalúo catastral. ¿Y qué es un avalúo? Ya que hemos hablado de avalúos, ¿no? Entonces el concepto dice, es el valor, dice, de un bien inmueble expropiado, en las condiciones materiales en las que se encuentre al momento de su declaratoria, ¿no? Y esto puede ser el valor, como se les había comentado anteriormente, que se lo compensa con dinero en efectivo. Bueno, aquí al igual que en el tema del justo precio, ¿no? Entonces en el caso que fuera una construcción, un avalúo parcial, el resto de la edificación se puede solicitar que se dé un lineamiento específico, ¿no? Que sea una normativa especial para poder hacer alguna construcción en el sector si se pudiese. Entonces el avalúo no solamente es para expropiaciones, ¿no? Puede ser también para alguna declaración para el banco, puede ser para algún tipo de préstamo. Entonces si se maneja el tema de avalúos es básicamente el dictamen, la opinión técnica que va a emitir el encargado de hacer ese trabajo para poder dar su criterio respecto a cuánto cuesta una construcción. Y para poder hacer ese tipo de trabajo tiene que emitir algún criterio, ¿no? Respecto al valor de la construcción, al estado de los materiales. Hay diferentes tipos de avalúos para poder resolver ese tipo de trabajo. Por lo que yo les recomiendo, si tienen la oportunidad de poder pasar algún curso de capacitación de avalúos, lo hagan. Es bien interesante. Revisaremos el procedimiento. Ya que hemos visto demasiado texto en las anteriores diapositivas, vamos a pasar ahora a verificar o explicar con gráficos, ¿no? De los más sencillos. Dentro del municipio, cuando se inicia una expropiación, tienen que realizarlo primero el informe técnico, el arquitecto encargado, ¿no? Entonces el arquitecto se encarga, el técnico se encarga de revisar estos temas de la verificación del levantamiento topográfico, de identificación de áreas residuales, identificación del derecho propietario, verificación de los polígonos técnicos que están fuera de línea municipal, verificar si estos polígonos son susceptibles de hacer, hacer la expropiación. Una vez realizado esto, una vez fundamentado este informe técnico, lo que tiene que hacer es derivar este informe al área legal, ¿no? El área legal, a través de este informe fundamentado, realiza su resolución administrativa, ¿no? Que es un documento en el cual se dicta, ¿no? Se determina claramente la declaratoria de la expropiación por necesidad y utilidad pública, y este documento es el que se le notifica al propietario, ¿no? Entonces con la notificación se entiende de que van a ir personal técnico municipal al domicilio del afectado con la expropiación, se lo va a entregar personalmente. Caso contrario, si no se lo encuentra, se va a colar esto en la puerta. Bueno, estos ya son más acciones legales, ¿no? Pero tiene que entenderse que va a haber un testigo de actuación donde va a verificar y va a dar su testimonio fehaciente de que ha sido notificado, ¿no? Son las acciones que proceden para este tipo de casos. Entonces, una vez que el propietario recibe la información, lee esta resolución. Si está de acuerdo con la expropiación, el municipio procede a hacer el avalúo catastral, se hacen las mediciones específicas, Catastro emite su informe, se arma un expediente de expropiación con toda esta información. Si el propietario está de acuerdo, que es el primer caso que estamos viendo, se procede a hacer un incremento, ¿no? Del monto que se le ha ofrecido inicialmente con el valor catastral, que es el valor del terreno más el valor de la construcción, establecido en valores a través del material, por la calidad del material de la vía.
y se incrementa un 2% al valor que se le ha ofrecido. Es como una compensación, ¿no? Es como decir, ya que el propietario ha accedido, entonces se le va a premiar con un 2%. Eso está dentro de norma, ¿no? Está en el reglamento de expropiación. Entonces lo que tiene que hacer a través de esto el propietario es entregar documentos, ¿no? Presentar documentos de derecho propietario, folio real, testimonio. Y ojo, el testimonio y estos documentos tienen que tener el derecho propietario saneado. Tiene que indicar, ¿no? En metros cuadrados cuánto es la posesión que tiene, y además tiene que estar figurando su nombre, ¿no? Tiene que figurar su nombre del poseedor actual del terreno, ¿no? No puede estar el nombre de su abuelo, de su papá, y todavía falta la declaratoria de herederos, etcétera. Por norma, dice, tiene 10 días hábiles para manifestar su intención de aceptación. Todo este procedimiento es esta lista que están viendo aquí abajo. Como les había comentado, es el expediente donde se arma en el municipio, donde tiene que tener el informe técnico que habíamos visto antes, el informe legal, el informe catastral. Posteriormente, ellos se encargan en el municipio de poder hacer su inscripción en el POA, en el Programa Operativo Anual, ¿no? Inicialmente de acá es donde se sacan recursos para poder pagar estas expropiaciones. Luego en el área legal se genera el proyecto de ordenanza municipal con los documentos y se le pide, ¿no? Se le notifica al propietario para que presente documentos de derecho propietario. Y a la vez esto tiene que estar publicado, ¿no? Tiene que publicarse la ordenanza municipal, tiene que ser de conocimiento público, ¿no? Por ahí existe una tercera persona que argumenta tener mejor derecho propietario, son casos que han pasado, entonces tiene que ser público, esto no puede ser un procedimiento de carácter cerrado, ¿no? De conocimiento de todos tiene que ser. Entonces, mientras tanto, ¿no? El bien a ser expropiado, estos son términos legales, el proyecto de ordenanza municipal es el que se le entrega a través de la documentación que se le solicita al propietario. Se procede con la anotación preventiva del terreno, se hace la publicación, como les había comentado, la publicación correspondiente, y la anotación preventiva es básicamente entonces es básicamente un registro temporal, ¿no? Que se hace en derechos reales. Se encarga el municipio de realizar este tipo de anotaciones preventivas. Esto se hace en los casos que existe algún proceso, ¿no? Alguna demanda, algún litigio, alguna prohibición o algún futuro cambio de propietario. En este caso sí va a ocurrir esto porque el futuro propietario va a ser el municipio de esa área a ser expropiada, ¿no? Entonces posteriormente se le va a notificar al actual poseedor, al propietario, de que firme la documentación donde él está aceptando el justo precio, ¿no? El precio que se le está entregando va a ser el incremento del 2%. Después se procede a hacer la entrega del predio, si es que no hubiera ningún problema, ¿no? Donde no ha habido ningún inconveniente por parte del propietario, entonces se procede de esta forma. Esto es en el caso en el cual no hay ninguna observación, no hay ningún problema, en el cual el propietario de forma pasiva, libre y voluntaria él accede a este proceso. ¿Qué ocurre en el caso de que un propietario, a ser sujeto a una expropiación, no está de acuerdo en que se le haga la expropiación? Muchas veces han debido escuchar ustedes de algunas personas, ¿no? Que viven en alguna zona y dicen, bueno, a mí nadie me saca de este lugar, yo nací aquí y aquí quiero morir, algo así, ¿no? Y hay casos en los cuales el propietario no está de acuerdo, pese a que se le notifica y no está de acuerdo con la expropiación. Según normativa, según el reglamento, el municipio va a solicitar al Colegio de Arquitectos que convoque de forma equitativa, de forma clara, que convoque a un profesional, a un encargado de hacer avalúos por parte del Colegio de Arquitectos, ¿no? Que ellos se encarguen de convocar a un encargado. Entonces él va a través de la documentación que presente el propietario, si es que lo hiciese, se va a encargar de emitir ese dictamen pericial, ¿no? Va a emitir su informe pericial, donde básicamente lo que tiene que él hacer es determinar el valor del inmueble, que es el valor del terreno más el valor de la construcción, ¿no? A través de los diferentes métodos que existen para poder realizar ese trabajo. Entonces con ese trabajo
le dan el plazo de 15 días hábiles al arquitecto para que entregue este dictamen, y la unidad de catastro, según procedimiento, tiene 20 días para revisar, ¿no? Si está dentro de los parámetros, si no está exagerado, o si es que hay que cambiar algo, hay que modificar. Le va a pedir que haga un informe aclaratorio, ¿no?, en posteriores 10 días hábiles. Y si está todo correcto, si el siguiente informe está de acuerdo a lo que se solicita, se va a pedir la conclusión del proceso expropiatorio en 25 días hábiles, ¿no? En este caso se procede con una resolución ejecutiva, con la firma de la máxima autoridad ejecutiva, y con la aprobación del monto del justo precio. Luego se hace la nota de transferencia y se hace la declaración de la conclusión del proceso de expropiación, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hay que entender es que debería ser el trabajo del arquitecto, tal vez presentar un dictamen pericial que sea mayor, ¿no?, al monto del valor catastral, ¿no?, porque entendemos de que el valor catastral está por debajo del monto del valor comercial, ¿no? Entonces es por esto que probablemente el propietario haya dicho de que no está de acuerdo con el monto que se le está ofreciendo, inclusive con el incremento del 2%, etcétera. Bien, vamos a proceder ahora a explicarles cómo se realiza un avalúo catastral. El avalúo catastral se trabaja de la siguiente manera. Vamos a ver este plano que estamos viendo acá en el AutoCAD, que es el plano de la administración de la ciudad de La Paz. Tiene diferentes layers, ¿no? Los layers de macrodistritos, distritos, tiene la codificación correspondiente de manzanos, tiene los números de los distritos, tiene un montón de información. Lo que vamos a hacer en este caso es prender los layers de valores, ¿no? Esto es de información que manejan el ATM para entender los valores asignados a las zonas. Están viendo ustedes acá que se generan polígonos más reducidos, que son en comparación con los polígonos de los distritos municipales o distritos catastrales. No tiene nada que ver, ¿no? Es competencia exclusiva, ¿no?, de esta área. Y a cada polígono, esta entidad se ha encargado de darle unos códigos, ¿no?, unos números con un guión. Estos son los valores específicos con los cuales vamos a trabajar para poder identificar el costo que tiene cada zona con respecto al material de la vía. En esa forma se trabaja. Entonces vamos a identificar primero a través de la tabla. Les voy a mostrar una tabla que no está actualizada, ¿no? Esta tabla es la tabla de valores. Y básicamente la tabla que nos sirve es esta de acá abajo, la que se encuentra en ese sector. Esta es la tabla de valores que nos interesa. Están viendo ustedes que son 7 columnas que están identificando el tipo de material que tiene la vía. Y para cada una le da un valor expresado en bolivianos. En la parte izquierda estamos viendo macrozonas y códigos, ¿no? Las 3 grandes macrozonas, y cada macrozona tiene a su vez estas zonas identificadas con estos códigos, ¿no?, con estos valores que hemos visto en el plano. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es verificar el plano y saber exactamente dónde se encuentra el terreno con el que vamos a trabajar. Podemos verificar, al azar, podemos verificar algún sector en particular que nos interese. Vámonos a Villa Fátima. En Villa Fátima podemos identificar para el ejercicio que el predio que nos interesa se encuentra acá, en esta calle denominada Virgen de la Concepción. ¿Ya? Nos vamos a inventar un terreno en particular con diferente dimensión. Puede ser este el límite del terreno, está colindante con estas 2 calles, y vamos a hacer un ajuste al terreno. Verificamos que la superficie es 413,92 metros cuadrados, un terreno en esquina, y vamos a anotar los metros cuadrados correspondientes. Bien, este es el polígono. Hemos verificado la superficie. Nos vamos a identificar áreas fuera de línea municipal. Es un terreno que está dentro del límite municipal del Manzano. Y vamos a definir que para este ejercicio este predio probablemente cuente con 4 plantas. Bien, lo que tenemos que tomar en cuenta para el avalúo catastral son los datos que tenemos. Tenemos primero el terreno, que es de 413,92 metros cuadrados.
Para el ejercicio estamos identificando que este predio tiene 4 plantas. Cada planta no está ocupando el 100% del terreno. Cada planta tiene 339.10 metros cuadrados. Estamos identificando entonces un patio, ¿no?, en la parte posterior del terreno, ¿no?, que es este. Y bueno, lo que hay que aquí identificar es que no estamos verificando que la casa esté dentro o esté fuera de norma municipal. Lo que estamos verificando es el valor del terreno y el valor de la construcción, que lo vamos a detallar de la siguiente manera. De acuerdo a las cartillas técnicas, tenemos que utilizar la tabla de valores que está para la zona 2-30, identificar el material de la vía, en principio, ¿no? Una vez identificado el terreno, lo identificamos en este plano de AutoCAD, que está dentro de este polígono de color rojo, que está con el con el dato guión 2.30, y de acuerdo a la tabla de valores, para este ejercicio nos vamos a inventar que la calle Virgen de Concepción tiene el material de la vía de piedra. Entonces, con ese dato vamos a verificar en los cuadros que hay en la tabla de valores. En la tabla de valores nos vamos a verificar de acuerdo a las columnas, el material de la vía. Están viendo ahí, cada columna representa el material de la vía. El material de la calle, nos estamos imaginando que es de piedra, no conozco el lugar. Para el material de piedra, para la zona homogénea 2-30, que tiene ese código, esta macrozona, el material de piedra tiene un valor de 1326. Esto significa que el metro cuadrado en esta zona que tenga una vía de piedra, el valor va a ser 1326 bolivianos el metro cuadrado. Entonces, con ese dato, como está en el texto de color amarillo, podemos identificar lo siguiente. Para 413,92 metros cuadrados, que es el terreno, vamos a multiplicar 1326 bolivianos. El resultado nos va a dar 548.857 bolivianos con 92 centavos. Esta multiplicación que hemos hecho es el valor catastral del terreno. Es el primer dato. Estamos sacando cuánto vale según la tabla de valores que tiene el municipio y obtenemos el valor catastral del terreno. Acto seguido, tenemos que calcular cuánto vale la construcción. ¿Cuánto es el valor catastral de la construcción? Recordemos que estamos proyectando 4 plantas. Cada planta tiene 339.10 metros cuadrados por una planta. Por 4 plantas sería 1356,40 metros cuadrados. Entonces, hacemos de la misma manera. Calculamos el valor catastral de la construcción. Multiplicamos 1326 bolivianos, que es lo que obtenemos de la tabla de la zona homogénea para la vía de piedra. 1326 bolivianos por 1356,40, que son los metros cuadrados. Esta multiplicación nos va a dar el valor de 1.798.586,40 centavos. Este dato es el valor de la construcción. Y hemos sacado 2 datos. El primero era el valor del terreno y el segundo es el valor de la construcción. Lo que procedemos entonces es hacer la suma de ambos datos. Sumamos el valor catastral del terreno más el valor catastral de la construcción. Esto expresado en números sería 548.857 bolivianos con 92 centavos, el valor catastral del terreno, repito, más 1.798.586 bolivianos con 40 centavos, que es el valor catastral de la construcción, y nos va a dar un resultado final de 2.347.443 bolivianos con 80 centavos, que es el valor catastral total. Tenemos que sumar ambos datos. Entonces, de esta manera es que procedemos a hacer el cálculo del valor del avalúo catastral. Mientras tanto, en las señales para estacionarte. ¡Que alguien me explique! Muy bien, pasamos ahora al tema de la división y partición de predios.
A diferencia de los otros servicios que hemos visto anteriormente, en este trámite de división y partición de predios, al igual que la aprobación de planos de construcción, sí interviene el trabajo de un arquitecto particular. Va a pasar el caso en el que un propietario, un cliente propietario de un predio nos va a decir: arquitecto, yo quiero hacer la división y partición de mi terreno, ¿no? Tengo la herencia de mi papá, somos 2 hermanos. ¿Ya? Entonces en este servicio se puede acceder a esa división y partición de lotes. Aquí están viendo los documentos con los cuales se hace la aprobación de ese tipo de servicios. No vale la pena leer la resolución, leer la ley que consiste. Es básicamente la habilitación a partir de los instrumentos municipales, a partir de leyes municipales con las fechas correspondientes. Básicamente, como les comentaba, la división y partición de predios es un servicio en el cual interviene la mano del arquitecto particular. Se va a encargar de hacer gráficamente, dibujar gráficamente la división de los predios, ¿no? Un terreno se lo puede dividir en 2, dependiendo la normativa, lo voy a explicar eso en un momento más. Se puede hacer la división correspondiente y el producto final va a ser la independización de esos lotes, ¿no? Generar nuevas unidades catastrales. Ese es el objetivo, ¿no? Lograr que los copropietarios se independicen. Un terreno que pertenece a 2 personas puede ser sujeto de la división y partición, y cada uno va a obtener su catastro independiente, cada uno va a poder sacar su certificado catastral, sus documentos de derecho propietario, va a poder sacar su testimonio, su folio real, va a poder pagar impuestos, va a poder hacer sus actividades de forma particular sin necesidad de estar firmando documentos al mismo tiempo, ¿no? A veces hay problemas en una familia, a veces hay conflictos o necesitan independizarse o quieren vender, digamos, la porción que ha sido heredada. Entonces una forma técnica de sanear es a través de este trámite de la división y partición. No todos los casos pueden ser para división y partición. Básicamente, ¿en qué consiste verificar esta limitación? Está en las cartillas de los parámetros de edificación, ¿no? En esta cartilla, por ejemplo, estamos viendo la cartilla de la zona sur, la 4AC del distrito 18, y al igual que todas las cartillas, verificamos en este punto, en el punto 3, ¿no? Ahí dice el título claramente: parámetros para la división y partición, donde están con 2 franjas amarillas resaltando el área del lote edificable, el ALE, y el frente mínimo del lote, FML. Entonces, para cada cartilla está especificando de forma clara cuál es el parámetro para generar un nuevo lote. Para este ejemplo, lo que estamos viendo es un terreno que debería ser de 300 metros cuadrados con un frente mínimo de 12 metros lineales. Eso quiere decir que si el cliente quiere dividir su lote de terreno en 2, si la norma dice cada uno tiene que ser a 300, el lote por lo menos debería ser aquí en la cartilla 4C de 600 metros cuadrados. Además, el frente del lote debería ser en total 24 metros lineales para dividir cada uno a 12. Si no cumple estos parámetros, no puede hacerse la división y partición de predios. Claro está que hay algunas excepciones, pero en porcentajes mínimos, con el tema de los porcentajes de tolerancia, ¿no? Que lo vamos a revisar en un momento más. Pero para cualquier zona, para cualquier sector de la ciudad, verificando las cartillas, podemos ver a partir del punto 3 cuál es la limitación que tiene el tema de la división y partición. Entonces, no hay que olvidarse que solamente para la división y partición de predios, en las cartillas normativas, en el punto 3 es el punto que nos interesa para poder saber si un predio puede ser sujeto a la división y partición de predios. Lo siguiente que están viendo está extraído de las guías técnicas que están colgadas en internet, en el portal del gobierno municipal. Son accesibles para todos. Entonces aquí se está viendo los procedimientos. Estamos viendo acá los requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1 estamos viendo que se solicita el llenado del formulario FUAT, fotocopia del carnet de identidad, fotocopia del certificado catastral, los planos de división y partición en formatos establecidos, identificando los polígonos de las áreas a ser sujetas de división de lotes con los metros cuadrados y porcentajes. Al igual también que se solicita que este archivo esté en digital. Probablemente por el tema actual de la pandemia
el trabajo se lo va a pedir solamente de forma digital, no con la presentación física del predio. Entonces será por internet y mediante el archivo digital. Que los servicios que se están implementando ahora son online. Entonces aquí estamos viendo de forma igual general, ¿no? Que cómo se procede, ¿no? Una vez que uno llega a la instancia municipal, genera el trámite, genera el número de trámite, recibe el técnico la documentación, programa fecha de inspección. Si están todos los requisitos completos, el trámite ingresa, se programa fecha de inspección, el técnico asiste a la inspección. Si está todo correcto, vuelve a gabinete, hace su informe correspondiente y pasa a la siguiente instancia, ¿no? En el caso de que esté con observaciones este predio, lo devuelve con informe de observaciones para que se haga la corrección. Acá están viendo básicamente en la parte de abajo un cajetín donde está identificados por columnas los números de lotes. Tiene que ser identificada las superficies, tanto real y legal, expresadas en metros cuadrados y porcentajes, y abajo están las sumatorias de los lotes, ¿no? Las sumatorias de los datos finales. Esta columna es la asignación de los números de los lotes que van a ser propuestos en el terreno original. Esta información tiene que estar contenida dentro del plano. Y bueno, acá lo que se les va a explicar es cuáles no son objetos de división y partición, ¿no? Eso es importante. No se puede hacer división y partición en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, en los lugares donde hay centro histórico y áreas patrimoniales. Nos imaginaríamos que tenemos un cliente que tiene un predio que está al frente de la Plaza Murillo, por ejemplo, ¿no? Es un área patrimonial, ¿no? Y nos dice, bueno, quiero hacerle división y partición de esta área patrimonial, ¿no? Entonces, por ser patrimonial no se puede, no va a ser accesible, no se va a aprobar este trámite. ¿Cuáles tampoco no se pueden? Las áreas de preservación, ¿no? Donde está identificada en un plano de riesgos, en un plano de uso, en una planimetría, el tratamiento ecológico, paisajístico, forestal, o son corredores verdes, ¿no? De repente están identificados de esta forma, pero hay derecho propietario, ¿no? El particular no puede gozar de ese terreno como residencial si es que el uso está designado con otro tratamiento. Tampoco puede ser sujeto de la división y partición aquellos sectores que están identificados como rellenos sanitarios, o son áreas de equipamiento, o son vías y áreas de derecho de vía. Esto tiene que hacerse a través de una lectura, ¿no? De la planimetría, a través del plano de uso de suelos, a través de un plano de riesgos, ¿no? Donde se encuentren identificadas estas áreas que no son residenciales, ¿no? Entonces la respuesta básicamente es que un área sujeta a una división y partición a favor del particular tiene que ser identificada como una área residencial, y cualquier otra que afecte o comprometa la propiedad municipal, ¿no? Puede ser que dentro de este lineamiento de enunciados, los cuales no son objeto de división y partición, exista otro, ¿no? Pero que no cumpla lo que se requiere, ¿no? Que básicamente el sector sea residencial y que no afecte y comprometa el flujo, ¿no? del sector en cuanto a la tipología de usos de suelo asignados. En el caso de que se haga una división y partición, por ejemplo, de varios predios, y se atraviese estos predios a través de una vía central, por ejemplo, esta vía tiene que convertirse en vía pública. Esto es importante, porque en esta vía pública se tiene que dotar de servicios, ¿no? Tiene que llegar al alcantarillado, tiene que llegar al agua potable, tiene que llegar a la luz, las acometidas, tiene que haber postes de luz, cordones de acera, aceras, la calzada, etcétera. Entonces tiene que haber la implementación del equipamiento urbano por parte del municipio y las entidades correspondientes proveedoras de suministros. Entonces esta vía tiene que volverse pública. Entonces, para ese efecto, lo que se le va a pedir al propietario es que haga la cesión de esa área, de esa vía, con una minuta de cesión, de forma gratuita, ¿no? Sin ninguna transacción comercial. Este procedimiento se lo realiza de la misma manera cuando se hace la generación de urbanizaciones, ¿no? Todas las vías públicas, áreas verdes, equipamientos van de forma gratuita a favor del municipio. Estos son los procedimientos establecidos en este formato, los pasos correspondientes que inicia el trámite, desde la recepción de documentación, inspección, revisión del informe. Si está todo correcto, se pasa al área legal para que se proceda con la resolución y se entrega al propietario los planos de división y partición aprobados con firmas y sellos, más la resolución, más el informe técnico.
Entonces, a continuación lo que vamos y además tienen los tiempos establecidos aparentemente en estos plazos para estos trámites que son, como indica en este tema, cortos relativamente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mostrar ejemplos, ¿no? De lo que contiene una carpeta de división y partición. Este es el formulario FUAT, ¿no? En la parte superior están llenados los nombres de los propietarios con los carnes de identidad y firmas correspondientes. Tiene que tener la información clara de quiénes son los propietarios, los poseedores. Ahí están las firmas de autorización para los trámites, para que se haga el procedimiento del trámite. Esta otra parte del formulario es bien importante porque aquí está toda la información territorial. Esta columna son de todos los servicios que ofrecen que se ofrecen, ¿no? En el tema territorial, técnico territorial. Y están identificadas en tres celdas de tres colores, de color blanco, de color plomo y de color negro. Las columnas que están acá son los documentos. Para cada uno de los servicios que están en las celdas, todas las que están de color blanco son documentos, son requisitos que tienen que presentarse obligatorios. Las otras son opcionales, las de color plomo, las de color negro no se presentan, ¿no? Esa es la forma de leer esta parte. Aquí están la fecha y firma del técnico donde programa la inspección. El llenado de datos respecto a la documentación presentada. Esto ya de tema más de carácter interno, ¿no? Lo que llena el propietario básicamente es la parte de arriba, y con eso lo presentan. Están viendo también que en la parte de arriba a la derecha se genera un número de trámite, ¿no? Esa es la forma en la cual se generaba el ingreso del servicio. Aquí estamos viendo un ejemplo de un certificado catastral, ¿no? Básicamente en el certificado catastral tienen que estar claramente los nombres de los propietarios. Estamos viendo un terreno que tiene una característica que colinda a una sola vía, ¿no? Está identificado con un color plomo y no está colindante a dos vías, ¿no? En este sector la vía que queda remanente es de otro propietario, de un tercero, de un particular, ¿no? Entonces el terreno tiene estas características, tiene un frente a un solo lado. Esta es la carátula notarial del documento legal. Ese documento puede ser una escritura pública de compra-venta, ¿no? De anteriores propietarios, el actual propietario, por una suma de terreno, por una suma monetaria de tantos metros cuadrados, y indica el monto monetario, etcétera. Básicamente lo que interesa en este documento es que esté ahí específicamente establecida las colindancias, la ubicación del terreno y los metros cuadrados. Este es el folio real, ¿no? Donde indica los metros cuadrados y indica de la misma forma la ubicación. Tiene la partida correspondiente, está desglosado en tres columnas donde aquí están identificados los anteriores propietarios, la sucesión correspondiente de propietarios. Aquí están los sectores identificados con los gravámenes e hipotecas. Es la forma en la cual se verifica que tenga los sellos y firmas correspondientes, que coincida con la documentación y el registro en el municipio en el cual se está haciendo el trabajo. Este es los documentos de boletas de pago de impuestos, de la gestión en la cual se estaba haciendo el trámite, la fotocopia del carnet de identidad del propietario, y esto es el informe técnico de la división y partición cuando ya ha sido revisado. Esto es lo que le van a entregar al propietario en el caso que esté todo aprobado, que esté todo correcto, ¿no? Básicamente se hace la copia de los datos, ¿no? De la ubicación del terreno. Se colocan los datos de la división y partición en sí, de metros cuadrados y porcentajes, y en el apartado final tiene que haber un lugar específico donde se identifique el término de procedente, ¿no? Es procedente la aprobación, eso es lo más importante, ¿no? Donde se da la autorización técnica de la aprobación. Aquí lo que están viendo es un plano, ¿no? Es el plano que se adjunta en formato establecido con el carimbo correspondiente, con el plano de ubicación. Al igual que en los planos de aprobación de planos, tiene que tener el carimbo de presentación con las colindancias del predio, las firmas de los propietarios, y estamos viendo que básicamente el plano está con los gráficos de la división de los lotes. En este caso se han dividido en tres y cumple con el mínimo, ¿no? En este caso se pedía 150 metros cuadrados para cada lote y un frente de 8. Ahora estamos viendo que los lotes son de mayor superficie en metros cuadrados y en metros lineales, no hay problema. Lo que no puede ser es menos, no puede ser más. Otro ejemplo,
Este es un ejemplo en el cual se ha hecho la división y partición de 2 lotes. Acá habían 3 lotes, ¿no?, de terreno que se están dividiendo con los límites correspondientes. En este caso son 2, pero en este caso existe consolidación de construcción y está en la parte superior, ¿no?, y está identificado en este polígono con un achurado más oscuro, ¿no? No cumple con el ochave de la planimetría y es una casa que está en esquina, no está cumpliendo con el ochave correspondiente. En la división y partición de predios no es objeto de observación, o sea, no es que no se va a aprobar si la casa está así, fuera de norma. Le van a hacer graficar al arquitecto esta área, la van a hacer identificar como área de demoler y se va a dibujar ahí el lote como está planificado en la planimetría con el radio de giro correspondiente y con los metros cuadrados que le queden remanentes de interior. Esta área sí va a ser observada al momento de aprobar el plano, ¿no?, al momento de que se haga el plano as-built, cuando ya se esté construyendo. Si ya está ocupando esta área, probablemente tendrá que demoler el propietario, ¿no?, a futuro. Pero en la división y partición pueden aprobarlo, pero va a estar el antecedente del polígono identificado en este procedimiento, ¿no?, de la aprobación. Muy bien, con esto hemos finalizado esta segunda entrega de capacitación de normativa municipal. Nos queda una tercera y última sesión. Yo soy Archie, les deseo mucha salud, bendiciones para ustedes, para toda su familia.